Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 24 de enero del 2023. Estamos en la Escuela de la Vida y del Alma y vamos a presentar el tema, los 4 propósitos que los humanos tienen que cumplir en su vida para verse completamente realizados, que en el hinduismo se les conoce como los Purushata Arthas. Los Purusha Arthas. Esos son los 4 propósitos que tiene que cumplir el humano en su vida para verse completamente realizado. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara y nos acompañan hasta este momento Elizabeth Pérez de Estado de México, Blanca Estela Guzmán de León, Guanajuato, Josefina Kier de Tijuana, Baja California, más los que se integren posteriormente. ¿Cómo están todos o todas en este caso? Buenas noches. Hola, hermano, buenas noches. Pues yo no estoy muy bien, pero aquí estoy. Pero estamos. Muy bien. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos nosotros los 4 propósitos que tienen que cumplir los humanos para verse completamente realizados. Y estamos hablando de los Purusha Arthas. Es segunda esa tradición hindú. La vida del hombre, o sea, o Purusha, se le conoce como Purusha. Recuérdense que ya dijimos que en el hinduismo, en la corriente Samkhya, se conoce como Purusha Prakriti, a Purusha la conciencia y Prakriti la energía. Y los 4 propósitos o Artha que se buscan en todas las actividades de su vida. Pero aquí lo interesante es que tienen que irse realizando paso a paso. Y van a ver qué importante es, porque esa sería la secuencia ideal en la vida. Entonces, el primer propósito sería Dharma, que significa acción correcta. Y para esto se pide obrar bien y respetar las leyes de la naturaleza. Cumplir con todas las leyes que la vida establece. Cumplir, cuidar a los demás, cuidar a la naturaleza, cuidar al Estado, a la sociedad, a los hijos, a las familias, y cumplir con el deber que se nos impone. Nos impone la religión, la moral, el cumplimiento del deber, y luego después los deberes divinos también. Y su principal libro son los Dharma Shastra, como que son como las leyes de Manu, y trata sobre los deberes del individuo que varía según la edad, el sexo y la casta. Y porque se considera que cada etapa los deberes son diferentes. Y se fijan, aquí está lo interesante de esto, ¿eh? Entonces sería el primer propósito o deber a cumplir en la vida. El Dharma es realizar la acción correcta en todos los ámbitos de la vida. Y eso se enseña a los niños desde que nacen. Ese propósito para toda la vida. Y se fijan ustedes, con este propósito se busca que las personas se integren bien, en primer lugar con ellos mismos, y luego con la sociedad, y luego con la divinidad, que sean personas integradas. Y junto, tanto el Dharma como el Karma, que es esa ley de causa y efecto que se maneja con tanta eficiencia en la India, dicen los estudiosos que son los factores principales para que la India sea uno de los países con menos homicidios y muertes violentas en el mundo, siendo que tiene casi 1,5 millones de habitantes y que hay muchísima pobreza y falta de educación entre sus habitantes. ¿Verdad que parece casi increíble? Pero por la India es uno de los países más grandes que hay, excepto China, pues China, ya ves que tiene que 250 millones o algo así. Y la India ya tiene 1,000 millones o algo así también. Sí, la India tiene como 1,500 millones de habitantes y China tiene como 1,500 millones de habitantes y India tenía 1,250. Sí, pues es el que le sigue, pues. Sí, y además es un subcontinente. Con tanta pobreza y todo, pero pues están bien activos. Aparte de estar bien activos,
Es un subcontinente y se hablan como 20 idiomas nativos. Aparte. Sí, se habla todo eso y la religión hinduista es muy prolífica. Hay decenas, cientos de religiones. Y hay muchísima pobreza y falta de educación. Y a pesar de todo eso, es uno de los países con menor índice de suicidios y muertes violentas en el mundo. Pues por estas enseñanzas, ¿verdad? Exacto, no es normal. Son casos atípicos y anormales. ¿Por qué? Por la antigua tradición de toda la enseñanza y el conocimiento, sobre todo el Dharma y el Karma. El Dharma es el cumplimiento del deber que se enseña a los niños desde pequeños, y el Karma, el temor a la ley de causa y efecto, porque saben que si hacen algo, indefectiblemente se les va a regresar. Por eso tienen temor y se contienen y no se cometen tantos delitos, tantas transgresiones a la ley. Entonces, es muy interesante esto, fíjense, muy importante. Si en algunos países, por ejemplo aquí en México u otros países donde ya ven que hay mucha violencia, se logra instituir esto, entonces disminuirá la violencia. Pero cuando las personas no tienen esto desde pequeños instituidos, por más que no les digan que sus mamacitas los van a regañar o se van a enojar si se portan mal, a ellos les vale y lo siguen haciendo. Porque no tienen establecido dentro de su conciencia, dentro de su subconsciente, el significado del Dharma, el cumplimiento del deber consigo mismos y con los demás, y el karma o ley de causa y efecto. Y ustedes saben que eso se instituye desde la pequeña infancia. Ya de grandes es muy difícil. Cuando el chico se hace y se establece, después ya dura toda la vida y sirve pues para llevar a la mejor convivencia con ellos mismos y con los demás. Bueno, eso es el Dharma. ¿Sí se entendió? Claro. Bueno, este sería... Sí, se entendió. Ok. Ya saben, cualquier pregunta inmediatamente o intervención inmediatamente, agarren al vuelo. Y así es. Bueno, sería el primer propósito. El segundo propósito es propiamente arta, que significa obtención de bienes materiales. Aunque usted no lo crea, en estas tradiciones hinduistas, son religiones, se practica el arta, obtención de bienes materiales, y uno de los fines de la vida es tener riqueza o bienes materiales suficientes para poder estar bien estables en la vida. Y de hecho, uno de sus dioses es Ganesha. ¿Sí recuerdan? El dios elefante. Ganesha es el dios elefante. Ay, déjenme ver, se lo voy a mostrar. Ganesha es el dios elefante y es el dios que está representado por un elefante por su corpulencia y fortaleza y sus patas establecidas en la tierra, que está representando a los bienes terrestres. Entonces, dios elefante. Y la cualidad de Ganesha es la capacidad de materializar la energía radiante universal o la energía primordial de Prakriti, de Kundalini, en bienes materiales, transformarlos. Por eso en muchos lugares tienen a Ganesha como un símbolo de abundancia en los hogares y donde quiera. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Qué quiere decir Arta? ¿Y qué les parece a ustedes eso? De Arta y obtención de bienes materiales dentro de la religión. Porque si ustedes se fijan, en algunas religiones, por ejemplo, que hay el cristianismo, que dice, es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Entonces ya con eso ya se está limitando todo eso y por supuesto que
por supuesto que con eso ya surge una, ¿cómo se podrá decir? Una contradicción, ¿no? Oh, un conflicto interior. ¿Por qué? Porque por un lado está esa necesidad y deseo que tenemos de tener bienes materiales porque pues, nos afianzan en la tierra, ¿no? Tener alguna casita, algún negocio, algo que nos permita vivir y tener todo lo necesario para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, pero si eso se contrapone con aquello que ser rico es malo, es pecado, entonces es un gran problema. Ya vieron aquí a Ganesha, ya lo puse. Bueno, lo que pasa es que obviamente pues no se puede separar lo espiritual de lo material y nunca se va a poder separar, aunque algunas religiones quisieran, pues no, porque finalmente, ¿cómo es como si dijeras voy a separar el espíritu del cuerpo? Pues si lo separas, entonces el cuerpo ya no tiene vida. Ah, qué buen argumento, ¿eh? Está muy bien ese. El espíritu ya no tiene dónde vivir. Sí, exacto, no tiene dónde vivir, dónde manifestarse. Exacto. Es la cuestión. Sí, pero por lo mismo, ¿verdad? Porque es lo que quizá lo indebido de algunas religiones o de la interpretación de algunas religiones. Dicen que no, dice un muchacho, dice que es malo tener dinero y riqueza, dice, pero son los más ricos y los que más dinero tienen, los eclesiásticos. Y es cierto. ¿Ya vieron la imagen? ¿Sí se ve? La de Ganesha, el dios de la abundancia. Sí. ¿Ya se ve? Ese sí sería bueno que lo tuvieran en su casa. Es muy interesante porque está representando eso, ¿no? La abundancia de los bienes materiales. No quiere decir que con eso ya van a llenarse de bienes materiales, pero les voy a traer a recordar en su mente que es bueno tener también bienes materiales para tener de qué vivir y no andar viviendo en la extrema pobreza o sin tener lo suficiente para satisfacer las necesidades de nosotros y de nuestras gentes, de nuestros Y niños. además, si quieres ayudar a los demás, tienes que tener con qué ayudarlos. Sí, exacto. Tienes, o sea, aunque se puede ayudar hasta con palabras de aliento, pero si no estás bien tú, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Exactamente. Y así es. Bueno, entonces esa es la cuestión. Y esa sería la segunda etapa. La primera es Dharma, acción correcta, y la segunda, harta obtención de bienes materiales. Aunque si ustedes se fijan, si se cumple bien la primera, la acción correcta, en todos los aspectos, harta y la obtención de bienes materiales no sería mala en sí, porque sería regida por la acción correcta, por una moral correcta y una acción correcta para hacerse de bienes materiales. ¿Sí se entiende, verdad? Claro. Por lo menos esto es lo que propone la religión, ya lo que hagan las personas es otra cosa, pero como la religión en la India está muy arraigada, entonces tiene mucha influencia, pero por convicción. Como antes estaba muy arraigada la religión católica acá en América y en todos esos lugares en España, y la protestante en otros lugares como Inglaterra y las colonias, Estados Unidos, Canadá, estaba muy arraigada. Y claro que regía la vida de los habitantes. Y ahora se liberaron ya de las religiones y ya andan flotando en el aire y son fácil presa, pues. A río revuelto, ganancia de pescador, fácil presa de todas las tendencias. Bueno, esa sería la segunda etapa, según estos aspectos del hinduismo. Y luego, la tercera etapa sería kama, que significa placeres y sexo. Por lo tanto, quiere decir que uno de los fines en la vida es complacer los deseos también. Tener amor y practicar el sexo. Su principal libro es el Kama Sutra, que significa aforismos del amor. Que ya recuerdan ustedes que tiene muchas imágenes muy interesantes que hablan pues de esa forma de practicar la relación amorosa, no nada más el sexo, ¿no? Sino la relación amorosa, pero total, en todos los aspectos. Emocional, sentimental, sexual, todo eso.
ellos la ven como algo completo y totalmente natural. De hecho, les platicaba que hay templos donde hay figuras, estatuas con poses sexuales, porque se adora pues todos esos aspectos, ¿no? De aquí surge el Kama Sutra y de aquí surge también el Tantra Yoga, o sea, el yoga de la sexualidad sagrada, que se practica todo esto, pero ya con otra vista, con otra forma. Es algo parecido a lo que ocurre con los hongos alucinógenos y las plantas de poder. Estas plantas de poder, como los hongos y la ayahuasca, todos estos productos que conocemos, cuando son bien utilizados, producen un beneficio porque lo hacen ritualísticamente y dirigidos por un maestro y con fines de elevación, y tener más comprensión, ampliar la conciencia y ver otros planos, entrar a estados alterados de conciencia. Es un fin ritualístico religioso para la religión de algunos pueblos indígenas. Pero ya muchos lo usan, la mayoría actualmente lo usan ya con fines de satisfacción nada más. A darse el gusto de andar sintiendo cosas extrañas. Lo mismo es el sexo, no es malo, es bueno y útil y necesario. Los gnósticos hablan de que en los templos antes, hace mucho tiempo, se hacían esos ritos y tenían sexo para tener hijos divinos. Sí, de hecho se usaba esto en todas las tradiciones antiguas, en la India, en Grecia, en Egipto, en todos los lugares antiguos se hacían estas prácticas y para eso se preparaban a las sacerdotisas. Uh-huh. Hay un rito, un rito antiguo de Grecia que se llama, me voy a acordar cómo se llama, el ritual de Baco, pero Baco le pusieron los romanos. Le pusieron el dios Baco. Pero es un dios griego que es el dios de la exaltación del sexo para tener estos hijos, pero no propiamente pues divinos o algo así parecido, pero se trata pues de preparar sacerdotisas y sacerdotes en cierto momento especial, cuando se dan las conjunciones especiales, se tiene la relación sagrada entre ellos para atraer almas muy elevadas. Uh-huh. Atraer almas muy elevadas, no almas de cualquier tipo, porque según sea pues esa de la relación sexual va a ser el tipo de alma que se atraiga. Entonces, porque se sintoniza que con ese tipo de planos. Y así va a ser el alma que se atrae y que van a ser en ese cuerpo. Entonces, por eso se dice ese tipo, esa situación, ese tipo de ritual que se hacía en los templos para traer esos hijos de alto nivel, almas muy elevadas. Y yo les platico que les digo que eso explica por qué existió esa gran corriente de almas de altísimo nivel en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, pero almas de altísimo nivel. Como Pitágoras. Pitágoras, Sócrates, Platón, sí, todos Aristóteles. ellos, exacto. Sí, ponemos acá una lista de 100 grandes hombres en un periodo corto de 300 años. Sí, así es. ¿Y por qué? Porque traían almas muy elevadas. Y normalmente, pues, en condiciones naturales, pues, se traen almas no tan elevadas y por eso vemos pues, la decadencia de los pueblos. Después ya decae todas esas prácticas y allá se vuelve a la normalidad y vuelve a la normalidad los pueblos, a traer almas, digamos, normales, con estados no tan elevados de conciencia y evolutivos, y el pueblo ya vuelve a la normalidad. ¿Verdad? Por eso es muy importante todos esos tipos de prácticas. Y este sería el kama, placeres y sexo, pues. Pero ellos lo ven de otra manera, no nada más como un placer carnal, sino como un placer exquisito que eleva hacia los dioses. Bueno, y la cuarta etapa sería moksha, que significa liberación del dolor, de la ignorancia y del ciclo de las reencarnaciones. Moksha significa liberación. En este caso, liberación del dolor,
de la ignorancia y del ciclo de reencarnaciones, porque según esta filosofía hinduista, las almas están reencarnando una y otra vez y traen su karma de cada reencarnación anterior, y obviamente su secuencia de vida. Y todas las almas están inmersas en lo que se llama el samsara, o sea, la rueda de las reencarnaciones. Están inmersas en esa rueda. Y vuelven a encarnar y siguen ahí, y siguen atadas durante pues, cientos o miles de vidas. ¿Por qué? Pues no han cumplido el objetivo de liberarse, no se han liberado. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, la sabiduría, están matados por la ignorancia. Si no es la ignorancia intelectual, sí la ignorancia trascendente, porque pueden ser personas con muchos conocimientos del mundo y de la vida, pero no tienen el conocimiento profundo de la existencia. Y a él se refiere, pues, en la ignorancia. Hay que liberarse de la ignorancia, y esto ayuda a romper el ciclo de reencarnaciones, porque la persona ya logra conocer y a comprender todos los secretos de la existencia del alma y del ser. Entonces ya se tienen las herramientas para elevarse por sobre todas estas condiciones humanas y superar el estado normal de la personalidad, y así ya puede liberarse, llegar a un estado superior de liberación en su mente. Se libera, en primer lugar tiene que hacerse regidor o amo y señor de sus instintos, emociones, deseos, sentimientos, pasiones. Tiene que hacerse amo y señor de todo eso para ya no ser esclavo de ellos y poder ser libre. Y ya cuando logra ser libre de esto, se le llama en el hinduismo Jivan Mukta, el liberado en vida. Y ya es libre, ya está liberado, ya no va a renacer aquí porque ya no necesita esa escuela. Es como alguien que ya terminó la escuela y ya terminó con todos los cursos, ya no tiene nada que hacer ahí. Va a ir a la siguiente escuela, pero ya se liberó de ese estado y ya no tiene que reencarnar aquí en la tierra. Ese sería moksha. Y este es el objetivo supremo que incluye a los otros tres. Por eso en la filosofía india trata el moksha como el propósito final y último de la vida. Entonces, y aquí lo interesante sería que esto se tiene que ir llevando. Bueno, ya quedaron comprendidos las cuatro etapas o los cuatro propósitos, ¿verdad? Primero, Dharma, cumplimiento del deber. Segundo, Artha, obtención de bienes materiales. Tercero, Kama, significa placeres y sexo. Y el cuarto es Moksha, liberación del dolor. Y estos, las personas normales nada más cumplían con tres objetivos, que serían Dharma, Artha y Kama. Y el cuarto objetivo, Moksha, era para los más avanzados espiritualmente. Normalmente los brahmanes que hacían el sanyasa o voto de renuncia a todos los bienes. Se les conocía como sanyasines y andaban como peregrinantes en el mundo, recibiendo lo que les dieran de comer. Andaban así, ya liberados de todo, porque hacían el voto de renuncia, renunciaban a todo. Pero después de haber llevado a cabo los procesos anteriores, no como algunos que antes de llevarlos a cabo, de haberlos vivido, quieren hacer la renuncia, como se les impone a los sacerdotes católicos, por ejemplo, que renuncian a todo, y pues todos lo hacen de mucho corazón, renuncian a todo, pero en la práctica no pueden llevarlo, no pueden hacerlo, no logran hacerlo. Bueno, la inmensa mayoría, ¿eh? Habrá quien sí pueda, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no han vivido su proceso normal y natural. Y acá viven su proceso normal y natural, y entonces ya después ya pueden hacer la renuncia y liberación porque ya pasaron por todo eso. Ahora sí, como dicen, ya no tienen nada que contarle a los demás, ¿verdad? Y esta tradición viva, la noción de los cuatro Purusharta, representan una aproximación a la satisfacción de las necesidades físicas, emocionales y espirituales de que todos tenemos. Todos tenemos esas necesidades. Pero necesidades no nada más solamente físicas, sino aquí hay necesidades morales también. Todos necesitamos cumplir con la necesidad moral, porque todos tenemos esos conceptos de bien y de mal. Y cuando los cumplimos nos sentimos más satisfechos. Bueno, ¿hasta aquí queda entendido?
Sí, claro que sí. Claro, ¿verdad? Ah, bueno, Sí. como que oí que alguien había entrado, pero no entró nadie. Bueno, entonces hasta aquí quedó claro. Ahora vamos a decir lo siguiente. Según la creencia popular, habría una correspondencia entre estos 4 objetivos y los 4 asram, o etapas de la vida en un individuo, de acuerdo a la tradición hindú, asociados comúnmente a los brahmanes, porque son los que la practican. Acuérdense que los brahmanes son los sacerdotes en el hinduismo. Bueno, en algunas corrientes hinduistas, ¿eh? Y a los 4 varnas o casas del sistema social hinduista. Y estos asram son, como ya lo dijimos, bueno, eso no lo hemos dicho, lo vamos a decir ahora. Los 4 asram o estados o etapas de cada individuo es el brahmacharya, estudiante célibe. El brahmacharya significa celibato, o sea que ese estudiante es joven, y pues, por lo tanto es célibe. Como se supone en la iglesia católica y en todas las iglesias que los jóvenes pues no tienen sexo ni tienen pareja, sino que son estudiantes y son célibes. Ya que se casan, pues ya tienen su pareja, ¿verdad? Y luego la segunda etapa sería grihasta o vida de casado. Así que cuando se casan ya llevan su vida de casado con su familia, su esposa y sus hijos. Y luego vanapasta, retiro al bosque. Ya la otra etapa, después de la vida de casado, es el retiro al bosque. Y sanyasa, renuncia completa. Esas serían las 4 asram o etapas de la vida. ¿Sí se entiende? Para que ustedes vean pues lo interesante que son estas corrientes y vean todo el contenido que tienen, pues digamos, de sabiduría. Porque quien lleva a la práctica esto, y se lleva a la práctica, entonces lleva un desarrollo completo. Y va dando paso a paso y va aterrizando, asentando primero los pasos fundamentales y después ya da los últimos pasos. Para su información, las 4 varnas o casas... Perdón que interrumpa. Ese que dice completa renunciación, ¿a qué se refiere? Ese es el voto de sanyasa que les comentaba. El voto de sanyasa se le llama sanyasin o renunciante. Ese es un estado especial. No sé si han oído ustedes hablar de los sanyasines. Son son renunciantes del hinduismo que están en la 4ª etapa, en la renuncia, y ellos, después de haber vivido su vida normal, de ser estudiantes célibes, de ser casados, y ya que sus hijos están grandes, hacen el vanapasta, o retiro al bosque, se retiran al bosque para meditar y tener largos periodos de meditación. Y generalmente esto lo hacen los brahmanes, los sacerdotes, la casta especial de brahmanes. Los hombres ¿Es algo semejante como en la sagrada tradición iniciática, en el último grado? Sí, la sagrada tradición iniciática toma esto como referencia. Y de hecho, en la Gran Fraternidad Universal se toma como referencia el hinduismo, las etapas. Y sanyasa sería ya la renuncia completa. Aquel sacerdote o individuo especial que ya fue estudiante célibe, que ya llevó vida de casado y después ya hace su retiro al bosque, empieza a meditar y si lo siente ya en lo profundo, hace el sanyasa. Y eso significa renuncia completa. Renuncia a la familia, renuncia a la sociedad y renuncia a su vida personal. ¿Sería después de como lo del Siddhartha? Sí, sería como el Sadguru, aunque sí sería ya como un Sadguru. Eso ya correspondería supuestamente a eso, ya correspondería a esa etapa. Ya el Sadguru se supone que ya, pues por ser un individuo ya completamente liberado, pues ya no necesita nada del mundo. Y ya la renuncia completa al mundo. Entonces, pero ellos hacen, los sanyasines, hacen la renuncia y viven, nada más traen una túnica, casi siempre color azafrán, y luego su cantimplora de agua, que le llaman lota, así andan y se rapan, y andan por todo el pueblo y todos los pueblos nada más vagando, pero los reciben como santos.
y andan vagando y ayudando a las personas, dando instrucción y curando. Andan así ellos. Y los reciben como santos, son los sanyasines. A mí me tocó conocer un sanyasin. Vino aquí, lo recibimos en la Gran Fraternidad Universal y venía con un discípulo, era un imponente, era tipo hindú, y hacía unos rituales hermosos y todo en sánscrito, y nos enseñaba muchas cosas, nos enseñó muchas cosas muy, muy interesantes. Y todo en sánscrito original con los mantras originales. Muy hermosa la instrucción. Tuve esa suerte de conocer un sanyasin verdadero y real. Y se sentaba en su posición de loto, una almohadilla, y empezaba a hacer sus mantras y hacer unos rituales con fuego. El ser siempre ha sido él y será. Recitaba todo eso y hasta decía en español también. Y luego en sánscrito, mantras, hermosísimo. Pero son personas muy especiales porque llegaron a un alto estado de realización interior. Y ya hicieron la renuncia total a todo. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Y como ustedes comprenderán, es un estado muy especial, ¿no? Ya liberado con alto conocimiento. Y le decían, los 4 varnas o castas o clases sociales para su conocimiento es brahmana o brahman, maestros y sacerdotes. Kshatriya, administradores y soldados. Vaisya, agricultores y comerciantes. Sudra, artesanos y obreros. Hay otra casta que le llaman más bien que le llaman sin casta, o los parias. No tienen casta, eran los antiguos como podridos, no nos pueden ni siquiera juntar ni acercarse a ellos. Entonces se le llaman los sin casta. Y claro que en la India ya se abolió todo esto, pero se abolió todo esto, pero sigue llevándose a la práctica en muchos lugares, como aquí en México. Ya ven que ya se abolió todo eso de la venta de las muchachas jóvenes para esposas. Que existe todo esto, ha existido aquí. Y las muchachas jóvenes, sobre todo en estas tribus indígenas del sur de México, se venden a muchachas jóvenes. Se venden en 1,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Se ven? Y actualmente se ven muchos reportajes de muchachas que han sido vendidas actualmente, aunque esté prohibido por la ley, pero la tradición así lo justifica y lo hacen por conveniencia. Y así ocurre también en la India, que está prohibido por la ley, pero todavía se practica, sobre todo en lugares más remotos, este tipo de tradiciones de las castas. Y también otro tipo de, una llamada prostitución sexual. Hay unas diosas de la sexualidad, y a las niñas de 10 años las toman y hacen ritos con ellas, y ya no se pueden casar y tienen que seguir toda la vida así, nada más son como prostitutas sagradas. Pero pues bien que reciban a las familias porque las venden y son el sostén de la familia. Y se van a la tradición esa, tradiciones antiguas pues que tenían un sentido profundo, pero ahora lo hacen con el sentido de obtener dinero a partir pues de las muchachas jóvenes. Desgraciadamente todo eso ocurre, pero son perversiones de las tradiciones. Es como la religión, ¿no? La religión no es mala en sí, pero ya cuando se usa con esos fines, pues ya resulta de esa manera, ya no funciona. Esa es la cuestión. Y esas son las 4 etapas, y esos son los 4 estados, y esas son las 4 castas, más los que no tienen casta, que están sin casta, y que son los que están fuera de las castas y la sociedad. Pero como ya se dijo, afortunadamente todo esto terminó legalmente y ya está convirtiéndose en los últimos residuos de esas tradiciones antiguas que eran tan tremendas con muchos humanos. Muy bien. Bueno, entonces ya damos por terminada la presentación. ¿Tienen alguna pregunta o comentario antes? Entonces, de aquí se sacó el nombre de los ashram. De aquí viene el nombre de los ashram, pero ashram también significa estado o lugar. Y esa es buena pregunta esa, ¿eh? Porque eso también significa, ashram significa, como ya habíamos dicho,
Ashram significa estado, son los 4 estados, pero también significa el lugar o asentamiento. El lugar o asentamiento, porque los ashrams son estados o etapas de la vida de un individuo, de acuerdo a la tradición hindú, pero también significa asentamiento, y son lugares donde se asienta el ashram, y se asientan en lugares donde está el maestro con sus discípulos. Ese también se conoce como ashram, un lugar para estar, pero de aquí proviene eso, de aquí proviene de ese término, significa, ahí también viene la palabra ashram, que se supone que en el ashram tenía que llevarse los últimos estados, porque ya cuando está el discípulo preparado, ya se va al ashram para que sea enseñado por el maestro y ya se prepare pues para hacer su renuncia total posteriormente. Se supone que esto es el ashram, pero también ya tiene el significado del lugar donde está el maestro con sus discípulos. ¿Sí se entendió, verdad? Sí. Ya quedó claro todo esto. Bueno, entonces vamos ahora a preguntarles qué les pareció todo lo que vieron, qué opinión tienen y qué aportación tienen de esto. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos quiere decir primero, Blanca o Elizabeth? Pues a mí me pareció muy interesante, aunque, bueno, los nombres son complicados, pero supongo que estos 4 pasos es así como, bueno, obviamente con otros nombres, pero todo incluye lo mismo. Me refiero en este caso a los 8 pasos del Patanjali. Es lo mismo, ¿no? Es como con otros nombres, pero resume los 8 pasos, ¿no? Bueno, no es pues, digamos exactamente lo mismo, porque esto se refiere a las 4 etapas que el humano tiene que llevar, a las 4 etapas de la vida en el humano. ¿Sí se entiende, verdad? Son las 4 etapas en la vida del humano, que serían, el primero sería las 4 pasos que tiene que dar el humano en su vida. El primer paso sería el Dharma o la acción correcta en todos los aspectos de su vida, en lo moral, en la familia, en la sociedad, donde quiera. Serían, ¿No es así algo como el llama y el niyama y todo eso? ese es el Ashtanga Yoga. Esos son los pasos del Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga es un sistema de yoga en el que se establecen los pasos necesarios para llegar al Samadhi. Entonces, pues son algo parecido al sistema que son pasos, pero son diferentes porque aquí el objetivo es llegar al Samadhi de un practicante de yoga. Entonces son yama, lo que no se tiene que hacer, las abstinencias, niyama, los deberes, pranayama, el control de la respiración, asana, las posturas, pratyahara, la concentración, dharana, la atención, dhyana, la meditación, y samadhi, la fusión con la gran mente. Son 8 pasos para llegar a una última realización mediante el camino del yoga, en este caso el Patanjali, que fue el que propuso el Ashtanga Yoga o yoga de los 8 pasos. ¿Sí se entiende, verdad? Sí, pero ¿no te llevaría entonces esto igualmente a la realización, igual que los 8 pasos del Patanjali? Eso sí, en ese sentido sí. Y de hecho, ahora que lo están mencionando, qué interesante, Elizabeth, que mencionas esto. De hecho, dentro de estos 4 pasos están los pasos están incluidos los 8 pasos de la Ashtanga Yoga. Porque si se fijan ustedes, el Dharma es el deber, y en el Yama y Niyama se habla del deber. Primero, lo que está prohibido, que no es permitido, no dañar, todo eso. Y en segundo lugar, los deberes, la atención, la purificación, los deberes religiosos. Ese es el Niyama, y está incluido dentro del Dharma. Y luego ya, las otras etapas, las de asana, posturas, pranayama, control de la respiración,
Entonces ahí ya llevamos 4. Entonces están dentro del Dharma, o sea, dentro del trabajo, ¿no? Y luego, nada más aquí en la vida, también se habla de obtención de bienes materiales, claro, regido por el Dharma o la acción correcta. Y luego, Artha también, obtención de bienes materiales, y luego, Kama, obtener los placeres materiales y sexuales. ¿Por qué? Pues porque para poder renunciar se tiene que manejar. Hay un principio muy sencillo que dice, no puedes tú dominar aquello que evades, o nunca vas a poder dominar algo evadiéndolo. Y si evades, como por ejemplo los sacerdotes católicos, que antes de tener matrimonio tienen que renunciar, entonces nunca van a tener la experiencia y nunca van a tener un manejo completo, porque evadiendo algo nunca vas a enfrentarlo y nunca vas a dominarlo, nomás vas a estarte escondiendo de él y evadiendo. Y si te atrapa, pues va a ser peor, por eso hay tantos problemas, porque nada más se evaden y no resuelven. Y la forma de resolver es entrarle y lograr dominar aquello. Sí se entiende, ¿verdad? Por eso Sí. Estas corrientes son un poquito más sabias, ¿no? Más sabias porque tienen un estado profundo. Se tiene que pasar primero tener el deber, y luego el Kama, y luego la búsqueda de los bienes materiales, el arte, y luego ya después el Kama, la satisfacción de los placeres. Y ya lo viviste, y ya supiste, ahora sí ya renuncia. Ya sabes, y ya no te va a causar aquella tentación, porque cuando no se vivió, se piensa, y sobre todo algo tan intenso como el sexo, que se empieza a desfigurar y a desvirtuar, y creer que es mágico, que es de tantas formas, ¿no? Se descontrola el individuo y ya tiene imaginaciones y perversiones. Y cuando se vive natural y logra superarse, pues ya no se tiene necesidad, ya se vivió, ya se tuvo, y ya se puede ir a la siguiente etapa, que es el moksha, ya buscando la gran realización. Y ahí a la gran realización, pues ya practicaría, todo, ya en eso ya se metería de lleno a todo, a llevar por completo los 8 pasos de la Tanga Yoga, los llevaría completos, que ya los había iniciado, pero en el moksha, en esa etapa de la búsqueda de la liberación, tiene que llevar todos estos aspectos, y ahí incluyen los 8 pasos de la Ashtanga Yoga hasta llegar al Samadhi, que es la gran realización. Y llegando ahí, entonces ya hace la renuncia, que sería el Sannyasa. Y está relacionado también con esos son los 4 pasos, y está relacionado con las 4 ashram o etapas de la vida. El brahmacharya cuando está joven, el grihasta, vida de casado, el vanaprastha, retiro al bosque, y Sannyasa, completa renunciación. Entonces, se fijan, sí está relacionado con todo esto, ¿eh? Y por ejemplo, sería el brahmana el que les da el siguiente paso, como diciendo, ya terminaste con este, ya pasas al siguiente nivel, por decirlo así. Sí, es que hay casas, por ejemplo, ahí ya tienen, en la India, si ustedes se fijan, hay un sistema que se llama, el sistema hay muchos gurús que significa pesado o iluminado, que tienen conocimientos y ya sirven de instrucción, son instructores de los novicios. Entonces, ya son guías. Y hay una práctica que se llama Guru Pujana, la adoración o veneración, más bien la veneración del gurú. Ya encuentran su gurú y hay un aforisma que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y ella es un guía espiritual de vida. Y a cada individuo, desde que es estudiante célibe, por ejemplo, en la India ya se usa esto, ¿eh? Desde que es estudiante ya tiene un guía, ya pertenece a una organización, una religión, y ya tiene sus gurús o sacerdotes. En este caso serían los brahmanes. Ya son los sacerdotes que los guían. Y luego, ya cuando está con vida de casado, también tiene un gurú, los sacerdotes que lo guían. Y cuando hace retiro al bosque, el vanaprastha también tiene un gurú. Y entonces ya empieza con el interior. Después ya pasa del gurú externo al gurú interno. A ese le llaman se le llama en el hinduismo, se le llama el Kaitya Gurú, el gurú del corazón.
Entonces el gurú del corazón ya se transfiere, el gurú externo es necesario para inducirlo y darle esa chispa, esa técnica, esa tónica. Y lo induce, le da la tónica y entonces lo conecta con el gurú de su corazón. Y ya estando conectado con el gurú de su corazón, ese es su gurú. Y a donde quiera que vaya, ahí lo lleva. Bueno, ya lo llevaba desde antes, pero no estaba en contacto con él. Las gentes normales no saben ni que existe. Y por eso el gurú externo tiene que encargarse de eso para desarrollar esa unión. De hecho, eso es lo que significa yoga, ¿no? Unión. Unión de la pequeña conciencia humana con la gran conciencia divina. Y el gurú cumple esa función de ir guiando, llevando y dar ese contacto para que ya entre en contacto y ya con ese contacto ya no necesita el gurú externo y ya se puede retirar al bosque y después ya hace la completa renuncia, pero porque ya está en pleno contacto con ese gurú del corazón. Y ya lo hace, pero ya lo hace de manera consciente y se convierte en un maestro. Entonces ya se convierte en un maestro, en un gurú que va a guiar a otros en su camino de integración para llegar a la gran renuncia y para completar el moksha, en este caso que ya es la liberación. ¿Sí se entendió? Sí, gracias. Sí, ¿verdad? Yo, hermano, porque ya me voy a desconectar. Ah, sí. Bueno, a ver, Josefina, ¿qué nos dices tú primero? Pues nomás lo único que te puedo decir es 4 caminos hay en mi vida. ¿Cuál de los 4 será el mejor? Ah, sí, claro. Entonces, Sí, es lo mismo, algo así como esto, son 4 etapas. pues sí, 4 etapas ahí y que pues están sumamente importantes en la vida. Y Pero pues las 4 son, pero pues esas me imagino que se las tienen nunca enseñar desde niño, ¿verdad? sí, pero fíjense que, por ejemplo, algunos de nosotros hemos tenido la suerte de ya haber vivido estas, con los deberes religiosos, con la obtención de bienes materiales, aunque no sean tantos, pero ya hemos sabido qué es tener bienes materiales, y luego con el goce o disfrute también de los placeres de la pareja, ¿no? De vida, sí. Hemos vivido todo esto y luego pues ya estamos listos con esto para llegar a la última etapa que es el moksha, la liberación o la preparación para la liberación por medio de los conocimientos y las prácticas. Quiere decir que en la India no hay divorcios porque pues los casados tienen un gurú que los guían. Sí, y fíjense que también es cierto, casi no hay pocos divorcios, porque ya se escoge la pareja y se tiene su Shakti. Por ejemplo, en el Tantra, ya cuando tiene su Shakti, es su Shakti, Shakti la diosa. Se tiene, y ya no hay divorcios ni ese tipo de problemas extramaritales. Normalmente, pues, estamos hablando así de las personas que están metidas. También hay otro tipo de personas que no cumplen, pero en porcentaje es diferente, la tradición y la cultura es diferente. Y es cierto. También todo eso es muy diferente. Ok, pues muy interesante, hermano. Nos vemos la semana que entra. Bye. Sí, bye bye. A ver, bueno, ya nos dijiste, Elizabeth, lo que tú pensabas. A ver, Blanca, ¿tú qué nos dices? ¿Qué nos tienes que decir acerca de esto? Pues se me hace una tradición, como dice usted, muy sabia, donde pues si se van siguiendo los pasos, como usted lo decía, yo creo que los hemos practicado de alguna manera y eso es lo que se está tratando de hacer de acuerdo a nuestra cultura, pero sí está muy claro ahí cada uno de los caminos que hay que seguir para poder tener esta liberación, que es el propósito final o el objetivo final de nuestra vida. Se me hizo muy interesante, aparte de que pues me quedo con ganas de ir y buscar más información, porque sí se me hizo como muy complejo, aparte que por ser esta parte, tener esta parte divina, ser hijos de Dios, creo yo que tenemos esa oportunidad de disfrutar de todos estos caminos, como usted lo decía, de tener la oportunidad de experimentarlos y en su momento poder dejarlos o poder tener un límite, el poder desarrollar este
esta parte sin egos y sin apego, el poder disfrutar de la riqueza, el poder disfrutar del placer, de la sexualidad, siempre y cuando haya también esta conciencia, porque a final de cuentas son estados de conciencia y poder tener un dominio dentro de ello, pues eso te va haciendo que vayas creciendo espiritual y también físicamente, materialmente también se proyecta en tu vida. Ujú. Sí, muy bien, muy cierto. Y afortunadamente, pues los que estamos siguiendo estas corrientes de escuelas iniciáticas, pues estamos inmersos dentro de esta tónica, ¿no? Y por eso es importante que se conozcan estos sistemas que son tanto desconocidos, que todas las corrientes iniciáticas deberían seguir esta tónica, que es la adecuada, para que los individuos no vayan con ojos cerrados nada más queriendo renunciar a algo que no han dominado. Tienen que vivirlo y dominarlo, y después ya la renuncia viene en automático, ya no se les tiene que decir renuncia a esto, sino que simplemente ya lo viví, ya lo comprendí, ya sé que eso no es el objetivo principal de la vida, adelante a lo que sigue. Y ya se da esa secuencia. Por eso es muy importante, pues, por lo menos conocer esto. Por último, vamos a pedirle a Rosita Holguín que nos diga qué le pareció, lo que escuchó, lo que entendió. ¿Qué nos dices? A ver, ¿te sirve tu micrófono? Me parece que no le sirve su micrófono. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y por su bonita participación. Y ya para la próxima semana vamos a tener otro tema muy interesante para seguirnos escuchando aquí por este canal y por esta Escuela de la Vida y del Alma. Gracias por su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós.